La Cancillería venezolana le da un plazo de 72 horas a la oficina y su personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela para que salgan del país, puesto que el gobierno venezolano considera injerencista y colonialista el hecho de que se pronuncien en contra de la detención arbitraria de Rocío San Miguel. Mis buenos amigos, bienvenidos a este su podcast de emergencia político y bohemio, que teníamos programado hacer el podcast, grabar el podcast para mañana día viernes, pero a esta importante noticia hay que hacerle seguimiento inmediato, puesto que es una situación bastante difícil, bastante complicada para la ya complicada situación de Venezuela. Y es que la Cancillería le dio 72 horas al personal de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela, para que salieran del país. Ellos consideran de que el hecho de que estén emitiendo opiniones de la desaparición forzada de la conocida analista militar y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, la doctora Rocío San Miguel, la profesora Rocío San Miguel, haya sido detenida por una supuesta conspiración junto con algunos elementos militares, una conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro, para conspirar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Cosa que todos, incluso nosotros, los que conocemos a Rocío San Miguel, sabemos que no es persona de este tipo de conspiraciones. Siempre ha sido una persona frontal, que ha dicho las cosas tal como son, una persona que ha aportado mucho a lo que es el estudio de la seguridad y defensa de la nación, una persona que ama a la Fuerza Armada Nacional, como desde esta tribuna también nosotros, a pesar de todas las cosas, le tenemos mucho aprecio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está pasando por un momento coyuntural, obviamente, pero que como institución debemos tratar de rescatar y debemos tratar de salvar de aquellas personas que traten de llevarla, de politizarla o que la han politizado. Siempre hemos sido muy respetuosos en los comentarios que hemos hecho respecto a la Fuerza Armada, al Ejército. Siempre hemos sido claros de que muchas veces los cuerpos armados, en este caso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a veces son tocados por la política y a veces la política la lleva a tomar acciones o a mantener una parcialidad, cierta parcialidad, que la mayoría de los venezolanos a veces ve con recelo. Esto no es algo nuevo, esto es algo que muchas veces sucedió con las otras Fuerzas Armadas. Lo cierto es que el canciller Iván Gil emitió un comunicado. Vamos primero a ver la reacción de la prensa. Vamos a reaccionar a dos diarios acá. El Independiente. Maduro expulsa a la ONU de Venezuela por denunciar la desaparición de Rocío San Miguel. Con historia de Ana Alonso, el régimen de Nicolás Maduro ha suspendido las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela. Ha dado 72 horas a sus funcionarios para dejar el país por haberse inmiscuido en asuntos internos, lo que ya estábamos hablando. En asuntos internos, la ONU ha cuestionado el papel de la justicia por la desaparición de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel. Y cita el artículo de prensa: está muy activa cuestionando el accionar del Estado y esto en ningún Estado es tolerable, ha dicho el ministro venezolano de Exteriores Iván Gil, quien ha acusado a los funcionarios de la ONU de ser
una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana, otra vez con la retórica, y de proteger a quienes han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela. The New York Times, en español: Venezuela ordena a la agencia de la ONU para los derechos humanos abandonar el país. La agencia tiene 72 horas para abandonar el país, lo que representa un endurecimiento drástico de las condiciones dentro del país sudamericano. Hacen referencia. 15 de febrero de 2024, New York Times: el gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó el jueves a un organismo de las Naciones Unidas que defiende los derechos humanos que abandonara Venezuela, una medida extraordinaria que despojará aún más al país de la supervisión extranjera en un momento en que su gobierno ha sido acusado de intensificar la represión. El anuncio, realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, por el canciller Iván Gil, se produce pocos días antes de la detención y desaparición temporal de Rocío San Miguel, destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos. Bueno, la cuestión está más complicada aún. Se complica más aún todo de lo que ya estaba. En este caso, nosotros tenemos que ser más inteligentes. Como ya he dicho en podcasts anteriores, como ya he hecho comentarios en opiniones anteriores, nosotros debemos ir mucho más allá de todo lo que está sucediendo, porque es precisamente este tipo de acciones, de accionar del gobierno, las que están tratando de desordenar el ambiente político en el país, aún más en este año que es electoral, para que los distintos factores adversarios al gobierno estén dispersos, estén confundidos ante tanto accionar, ante tantas violaciones, ante tanta persecución, que sabemos que iba a ser así, que iba a suceder. No iba a ser fácil tratar de llevar al gobierno y de convencer al gobierno venezolano que ya es hora de una transición en el país. Sabíamos que no iba a ser bastante fácil tratar de que el gobierno venezolano reconociera que hoy en día, en unas elecciones justas y limpias, iba a ser perdedor por un gran margen de los votantes del electorado, puesto que ya su popularidad y su desgaste después de 20 y tantos años de gobierno es notable. Y bueno, las instituciones están luchando para tratar de mantener el status quo del régimen chavista, del régimen de Nicolás Maduro, pero los ciudadanos debemos seguir en pie de lucha. Debemos de seguir tratando de ir por los caminos democráticos que a veces a ellos no les gustan, pero que sin embargo con este tipo de acciones tratan de ver de que son otros los que están fuera del camino democrático. Tratan de ver de que son otros los que están apartándose, los que están tratando de hacer conspiraciones para subvertir el orden constitucional, de querer derrocarlos por una vía distinta a la electoral. Y ahí es donde nosotros, los demócratas, las personas respetuosas de la ley, debemos mostrar todo lo contrario. Por supuesto, como lo escribimos en la red social X, repudiamos la detención de Rocío San Miguel. Creemos que es una medida injusta. Por supuesto, tratamos de estar bien sopesados en cuanto a las opiniones que emitimos. Como le he dicho siempre, les recuerdo a las personas más radicalizadas que están fuera del país, que ustedes están allá afuera, nosotros estamos acá adentro. Estamos luchando, seguimos luchando, pero tenemos que ser inteligentes en esta lucha. No debemos caer en las trampas en las que muchas veces caen personajes de la oposición, caen personas comunes que tratan de defender sus derechos con toda la legitimidad posible, porque debemos ser mucho más inteligentes que todo esto que está ocurriendo en el país. Como lo dijimos la semana antepasada en el último podcast, con la cuestión de las sanciones, el gobierno
va a radicalizar su postura, va a tratar de que la oposición se disperse aún más, esté aún más dividida de lo que ya de por sí está. Esta situación de expulsión de este personal, a pesar de que ustedes saben la posición que yo tengo respecto a las Naciones Unidas, agrava aún más la situación del país. Y bueno, esperemos entonces a ver cómo se van a dar los acontecimientos después de esta decisión del gobierno venezolano y del comunicado de Cancillería. Iba a leer el comunicado de Cancillería, pero no quiero extender tanto esto porque más que todo quise hacer como una breve opinión de lo que significa esta expulsión del personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Mis buenos amigos, les recuerdo, usted no se ha suscrito, suscríbase al canal, que ya estamos a punto de lograr los tan ansiados 1000 suscriptores. Gracias a todos ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros allí. Mi nombre es Fred Erwin López. Esto es Político y Bohemio. Nos vemos la próxima.